Hola a todos, mi nombre es Harold de descubresubconsciente.com. Estamos en el curso de gestión de emociones, importantísimo, ¿cierto? Porque obviamente lo que nosotros tenemos que hacer es conservar energía, conservar nuestra energía personal, y esa energía personal está siendo absorbida por una cantidad de ideas erradas, de emociones negativas que tenemos que aprender a controlar para así conservar esa energía y tener con qué dirigirla hacia nuestros propósitos. Y hablando de las dos principales fuentes de energía negativa que nos consume todos nuestros recursos, ¿sí? Estas serían como las raíces de de eso que nos está absorbiendo todos nuestros recursos energéticos, mentales, entiéndase recursos energéticos, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras acciones, ¿sí? Que en vez de estar dirigidas hacia donde nosotros queremos ir, porque nosotros somos los que creamos y construimos nuestra vida, pues entonces todas estas emociones se chupan, estas emociones negativas, estos pensamientos equivocados se chupan todas nuestras energías. Y una de las principales son nuestros deseos, ¿sí? Nuestros deseos tienen que ver pues con nuestra parte animal más básica, ¿sí? Entonces, ¿por qué negativa? Porque nosotros nos dejamos arrastrar por nuestros deseos, por nuestras emociones más básicas, por nuestros instintos, ¿sí? Entonces, si nosotros nos dejamos llevar por esa parte animal en la cual, en la medida que nos va dando un deseo, lo vamos, como se dice, saciando, ¿sí? Si nos dio gana de comer, pues entonces vamos a la nevera y acabamos hasta que ya saciamos completamente, sin mirar las consecuencias y simplemente porque es delicioso y porque tengo ganas y me como todo y no pienso en mi salud, ¿sí? Eso es simplemente dejarse llevar por los deseos. O por ejemplo, te dio una ira, entonces te dejaste arrasar y arrastrar por tus sentimientos de ira hasta que la satisfaciste y cumpliste tu venganza y todas esas cosas, por ese momento, por ese calor, pues entonces estás dejando llevar por tus emociones y por tus deseos. Que es que me gustó tal mujer y resulta que es la mujer de, qué sé yo, de mi papá, la nueva esposa y listo, y sentimos un deseo y te vamos a arrastrar y se acabó la relación con mi papá y ahora yo soy, qué sé yo, no sé, ¿cierto? Tú no pensaste y te dejaste arrastrar por tus deseos. Entonces, una persona que se deja arrastrar por sus instintos, por sus deseos más básicos, ¿sí? En la medida que le van picando, en la medida que le van surgiendo, así como hace un animal, ¿sí? Un animal que hace, le dieron ganas de tomar agua y se fue a tomar agua y buscó un pozo, qué sé yo, ¿sí? Le dieron ganas de comer, se levantó y fue y cazó un venado. Así sucesivamente nosotros estamos siendo gobernados por nuestras emociones, ¿sí? Y para nosotros salir de esa parte emocional tenemos que, como se dice, autodominarnos, ¿sí? Aumentar el autocontrol. Y para aumentar el autocontrol, ¿qué tenemos que hacer? Pues pensar un poquitico más, ¿sí? Ser unas personas más racionales, más lógicas, más conscientes, pensando, digamos, en ese futuro, ¿sí? En un futuro de que si yo me dejo arrastrar por estas emociones, por estos deseos, ¿qué va a suceder? Ah, que me dio tristeza, entonces me hundo en la pena. Momento, yo no puedo seguir en la tristeza porque tengo que pensar en soluciones mejor, ¿sí? Si yo a largo plazo sigo con esta actitud, pues me voy a enfermar porque me va a generar unas depresiones y todas estas cosas, ¿sí? Eso es pensar a largo plazo, es pensar en unas consecuencias. Entonces, una persona para poder superar y gestionar las emociones también debe aumentar sus niveles de conocimiento, ¿sí? Conocimiento acerca de las razones de por qué hacer o no hacer algo, ¿sí? Entonces, ese es el mejor remedio en contra de las emociones y los impulsos instintivos, ¿sí? Eso es lo que tiene que hacer. Entonces, la mejor manera
de controlar las emociones es enfocarse en el autocontrol y en el autodominio. Y para mejorar estos niveles de autocontrol, usted tiene que aumentar sus niveles de conocimiento, ¿sí? Eso es como un abogado. Usted está en un juicio y usted está defendiendo al acusado, ¿sí? Entonces, usted necesita dar unos argumentos al juez para que el juez pueda, digamos, tomar una decisión a favor o en contra, ¿sí? En este caso a favor, ¿sí? Pues lo mismo sucede usted con sus emociones, ¿sí? Usted tiene que dar unos argumentos para defender a su defendido, ¿sí? Valga la redundancia, que en este caso es su personalidad, su integridad, su conciencia. ¿Y de qué lo va a defender? Pues de todas las emociones negativas que están tratando de perjudicarle, ¿sí? O si en el otro lado del ejemplo es, si usted es el fiscal, entonces usted tiene que acusar a las emociones negativas delante del juez y decirle, mire, no son convenientes por esto y por esto y por esto, y el juez es su conciencia. Y el juez determina, no, efectivamente tenemos que mandar a las emociones negativas al banquillo, a la cárcel, guardarlos allá porque son peligrosas. Bueno, pues así funciona, ¿sí? Entonces, usted tiene que tener argumentos, porque usted no tiene argumentos, usted no va a poder gestionar sus emociones negativas, ¿sí? Entre más argumentos tenga, que esto se refiere a una serie de unos niveles de asociación mental, ¿sí? Usted tiene un argumento por acá, otro argumento por acá, unas asociaciones mentales se van generando de tal manera que vencen a las emociones que están por allá, que son unos cúmulos de pensamientos por acá, pues entonces generas nuevas ideas, asocias nuevas ideas que disminuyen la actividad cerebral en ese punto, disminuyen esas impulsividades, ¿sí? De eso se trata. Una de las principales razones por las que nos anclamos en estas emociones y nos dejamos arrastrar por ello es que nos negamos a madurar, ¿sí? Entonces solamente queremos vivir y disfrutar para satisfacer todas nuestras emociones y no pensamos en nada más, ¿sí? O como una forma de escapar de la realidad. Vivimos para escapar de todos de todos nuestros problemas, de todos nuestros conflictos, y qué mejor que hundirse en todas las emociones y en todos los placeres y en todos los impulsos, ¿sí? Entonces, la persona va creciendo así y eso se convierte en un estilo de vida, en una forma de pensar, y es una persona completamente impulsiva, poco racional, es una persona que se deja llevar por todas sus emociones, y las emociones llegan y lo cogen y le dan unas 18.000 vueltas, ¿sí? Lo cogen para acá, venga para acá, ¿sí? Dele ira por este lado, venga, reaccione acá de esta manera. Dele gula y coma de manera descontrolada, venga para acá, ¿sí? Entonces, las emociones le dan 18.000 vueltas, ¿sí? 18.000 vueltas, y una persona así, pues, es muy difícil acumular fuerza, ¿sí? Quiere un propósito, quiere lograr una meta fija, pero esa meta fija fácilmente es desplazada por lo que hay en la nevera, o por lo que hay en la televisión, o por la vecina, o por lo que sea, ¿sí? Y se desconcentra de lo que inicialmente se planteó y que considera que debe hacerlo para su vida, ¿cierto? Es por su vida que lo tiene que hacer, se tiene que controlar y tiene que enfocar en unos objetivos. Para eso está el curso de desarrollo de potenciales. Se tiene que enfocar, nuevamente lo repito y los invito a todos, en la página web descubresubconsciente.com vas a tener acceso al curso. Bueno, qué mejor publicidad. Entonces, tienes que enfocarte, ¿sí? Pero para eso usted tiene que ser consciente que tienes esto, ¿sí? Entonces, es una manera de escapar de la realidad, pero también es una inmadurez, ¿sí? Porque usted no acepta, se niega, o usted quiere vivir toda la vida como niño, donde todo era felicidad, nada de retos, nada de responsabilidades, solamente jugando, divirtiéndose y todas esas cosas, ¿sí? Y obviamente son sus deseos que lo están manipulando, porque usted no quiere renunciar a una parte, usted no quiere saber de sacrificios, de autocontrol, de disciplina, usted no quiere saber de eso,
que todavía en su mente infante es ese niño interior el que lo está gobernando a usted, ¿sí? Pero usted tiene que empezar a madurar y convertirse en un hombre o convertirse en una mujer, ¿sí? Y convertirse en un hombre implica responsabilidades, implica tomar decisiones, implica sacrificios y todo este tipo de cosas, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Usted tiene que empezar a controlar su parte animal, a dejarse llevar por todo, porque algo le provocó, porque eso genera placer, entonces venga, yo me dejo llevar por los placeres, ¿sí? El hedonismo, como le llamaban en la antigua Roma, ¿sí? Entonces, usted tiene que pasar a un estado menos primitivo, ¿sí? Menos animal, menos instintivo, donde usted va a llevar por todas las emociones y empezar a desarrollar conciencia, ¿sí? Para usted empezar a ver la vida de otra manera y concentrarse en sus objetivos, ¿sí? Lo cual lo lleva a usted a otra estancia en las que las personas se anclan, ¿sí? Se anclan porque cuando una persona ya se llena de ambición y dice, es que yo quiero mis proyectos, es que yo quiero lograr esto, entonces la persona se va volviendo egocentrista. Claro que también lo era en la parte de las emociones, porque solamente vive para satisfacer sus emociones. Es una persona egocéntrica, ¿sí? Pero en la persona que solamente piensa ya en objetivos y lo que yo pueda lograr se va volviendo egoísta, ¿sí? También. Y al volverse egoísta, solamente piensa en sus proyectos, en sus objetivos, en lo que puede lograr, en cómo logro esto. Se va volviendo egocéntrica y se va volviendo fría, una persona fría y calculadora que utiliza a las personas para satisfacer sus beneficios, ¿sí? Entonces, si en la primera fuerza negativas teníamos las personas que solamente vivían para satisfacer sus emociones, pero generalmente esas personas no son tan frías, son emocionales. Entonces acá en este otro aspecto las personas sí son frías, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya no satisfacen sus emociones, ¿sí? Sino que se dedican únicamente a satisfacer un objetivo, ¿sí? Viven para ese objetivo, entonces disminuyen sus emociones y se vuelven demasiados racionales, ¿sí? Demasiados fríos, sin sentimientos. Son personas calculadoras, son personas que solamente viven para satisfacer un deseo básico que es el poder, ¿sí? Son personas que los tenemos en las grandes compañías de estos viejos, el señor Burns, ¿sí? El señor Burns, que solamente, que renunció a todo, ¿sí? El señor Burns no tiene esposa, no tiene hijo, bueno, pues ya tenía un hijo, ¿sí? Pero se concentró completamente en su negocio, ¿sí? Se convirtió en una persona que solamente piensa en hacer crecer sus millones y todas esas cosas. Pero estos millones pueden ser en cualquier aspecto, ¿sí? Personas que manipulan a otros para conseguir, digamos, sus proyectos, ¿sí? Pero cuando se combinan las dos, porque hay que tener en cuenta que las personas que son emocionales, ¿sí? Y que se llenan también de conocimientos, porque entonces se vuelven manipuladoras únicamente para satisfacer sus emociones, ¿sí? Entonces son doblemente peligrosas. Acá tenemos a los psicópatas. Personas, bueno, el psicópata generalmente lo que hace es suprimir sus sentimientos, no tiene emociones, pero se concentra en satisfacer una sola emoción que es el poder, ¿sí? Y hará lo que sea para manipular y someter a otros, ¿sí? Que acá tenemos los malvados, ¿sí? Los realmente malvados, los maquiavélicos, personas que detrás de las sombras hacen cosas para destruir a otros con tal de aumentar su sed de poder, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta eso, estos aspectos de la personalidad son dos aspectos. La persona emocional, pero la persona muy racional que se convierte en una persona fría, sin sentimientos, ¿sí? Que todo lo que es escéptico, que es, ¿cómo se dice? Calculador, que es maquiavélico. Bueno, todas estas cosas forman parte de esa otra fuerza, ¿sí?
En un aspecto podemos tener, o sea, y eso forma parte de las dos dinámicas de las cuales viven los seres humanos hoy en día, que es el frío, calculador y manipulador, ¿sí? Que solamente piensa en sí mismo y en lo que quiere lograr y en conseguir poder y todas esas cosas. Y por el otro aspecto, en el otro lado, tenemos las personas que son emocionales, que se dejan llevar por sus emociones, que se enamoran y solamente piensan en eso, que son personas impulsivas, emocionales, negativas, que les dio ganas de llorar, entonces se hunden en la tristeza, ¿sí? Entonces, las unas se aprovechan de las otras, ¿sí? Entonces, no hay virtud en el negativismo, pero tampoco, en el sentimiento de víctima, pero tampoco hay virtud en la manipulación y en ser frío, ¿sí? No hay virtud en el sentimentalismo, pero tampoco hay virtud en ser frío y calculador, ¿sí? Entonces, acá está ese otro espectro de la personalidad y nace de una persona inmadura también, ¿sí? Una persona cortoplacista, ¿sí? Que solamente piensa en sí mismo, cortoplacista en cuanto a que solamente piensa en sí mismo, pero no ve un panorama más amplio respecto a cómo sus actos lo van a llevar a unas consecuencias a largo plazo dentro de los años y cómo se va, cómo no necesita de las demás personas, sino que solamente piensa en sí mismo y en cumplir sus objetivos de poder conseguir algo en un instante, ¿sí? Entonces, estas personas se llenan de prejuicios, de personas escépticas, ¿sí? Todas estas cosas. Y para salir de esto, si en el primer espectro teníamos las personas que tenían que aumentar su autocontrol y conocimiento, aquí tienen que, para salir de esto, parte negativa, tienen que aumentar su conciencia global, ¿sí? No pensar en sí mismo y en lo que puede conseguir para conseguir poder, sino pensar en los demás. Porque cuando tú piensas en los demás, eres capaz de ver las cosas desde otro punto de vista, ¿sí? Te pones en la posición de otro porque lo entiendes, ¿sí? Y si lo entiendes, eres capaz de no solamente pensar en ti mismo, sino pensar en la otra persona, ¿sí? Y al pensar en la otra persona, ya tus decisiones sabes que van a afectar a la otra persona también, ¿sí? Y cuando tú piensas en que tus decisiones afectan a las otras personas, entonces tomas decisiones que beneficien a ambas partes, ¿sí? Porque cuando tú solamente piensas en ti mismo, estás tomando decisiones que te benefician a ti mismo, ¿sí? Entonces, esas decisiones vas a tomar o van a ser malas decisiones, ¿sí? Porque en algún momento van a afectar a otro y el otro pues obviamente, si también es egoísta, pues va a defender sus intereses y te va a atacar, ¿sí? Y ahí es cuando tú tienes unos problemas que no tenías ninguna necesidad de meterte en ningún problema, ¿sí? ¿Por qué? Por estar acá en un solo ángulo de la realidad. Entonces, para comprender a otros, la mejor manera de salirse de esto es vivir otros ángulos de la realidad que tú no concibes porque tú solamente ves la realidad a partir de lo que tú conoces. Y solamente vives para confirmar tus prejuicios, pero cuando tú vives otros aspectos de la vida, conoces otro tipo de personas, lees otro tipo de conocimiento, se te va ampliando el panorama, ¿sí? Y dejas de ser tan así. Como un caballo que solamente miran por donde le coloquen, ¿cierto? Por donde le guíen, ¿sí? Tú dices, es que hay otras realidades, hay otras cosas, venga, yo no sabía esto, ahora lo sé. Y yo por eso lo he hablado tanto, ¿sí? Y lo menciono tanto, usted no debe de buscar tener la razón, ¿sí? A usted eso no le sirve de nada salvo por el momento, el instante, ¿sí? Usted debe buscar tener la verdad. Eso es lo que usted debe buscar, sin importar que usted no tenga la razón.
Entonces el amor a las propias ideas es el peor enemigo. Para usted salir de este ciclo de acá, usted tiene que avanzar porque estamos avanzando a otro nivel. ¿Sí? Y ese otro nivel es un poco más de conciencia. ¿Sí? Más de conciencia acerca de los demás, acerca de otras realidades de las cuales usted ni siquiera se imagina. Entonces, bueno, eso es lo que yo les quería hablar. Recuerden mucho controlar sus emociones a partir de adquirir nuevos conocimientos y salirse de su egoísmo y de ser una persona fría, ¿sí? por racionalizarlo todo. Eso sucede cuando nos concentramos muchos en las lecturas, por eso estamos tan llenos de tanto intelectual. ¿Sí? Intelectual con buenas intenciones, pero pocos resultados y una manada de ideas equivocadas, porque cuando no hay contraste con la realidad, no hay experiencia, hay fantasía, hay idealismo. Ya lo he mencionado en otros videos. Una cosa es usted saber mucho acerca de artes marciales, de cómo defenderse, de taekwondo. A ver si usted ha visto todos los videos, pero ni una sola vez usted lo puso en práctica. Y otra cosa es usted con ese conocimiento irse a una pelea. Se dará de cuenta que la mayoría de las artes marciales no son prácticas en la vida real, ¿sí? Porque ya en la vida real se juegan otro tipo de cosas, el instinto, la emoción, el orgullo, bueno, todas esas cosas. Entonces, y fuera de eso ni siquiera ha practicado, no sabe ningún movimiento, ¿sí? Entonces, eso es lo que lleva tanto a literatura, una persona idealista, ¿sí? Idealista, porque cuando uno proyecta cosas en la imaginación, fantasiosa también, cuando se proyecta cosas en la imaginación, la persona no contempla, por ejemplo, cosas como la culpa, ¿sí? El cerebro no busca sentirse culpable. Tampoco el negativismo, porque los proyectos generalmente son idealistas, ¿sí? No contempla las cosas negativas, porque si contemplan las cosas negativas pierde el entusiasmo y pierde la motivación, ¿sí? Y no queremos eso, queremos es llevar la idea hacia la realización, por lo tanto tenemos que ser positivos y inyectarnos idealismo, fantasías, fantasear acerca de cómo serían las cosas. Entonces, es eso. Y usted para salir de esa costra de intelectualismo en la cual usted ha metido y opina y se queja de todo el mundo, usted tiene que vivir más, ¿sí? Tiene que vivir más, tiene que vivir muchas experiencias con otro tipo de personas. Y eso le dará otro tipo de conciencia, ¿sí? Y las personas no salen de estas costras en las que se anclan profundamente por el orgullo, ¿sí? Porque hay un orgullo intelectual, unos niveles de orgullo, ¿sí? Que la persona, debido a su orgullo, se contempla en el espejo y se mira vanidosamente en sus fantasías. Piensa que es una persona genial, que es maravillosa, en su imaginación, ¿sí? Porque en la realidad es un sujeto cualquiera de cualquier esquina. Entonces, es eso, es eso. Cuando una persona es orgullosa, porque cree saber, ¿sí? Hay dos tipos de orgullo. El orgullo de la persona que escapa de la realidad, que es esta primera cosa que yo les hablaba de una persona emocional, ¿sí? Escapa de la realidad y se dedica a vivir sus ilusiones, de sus fantasías, de sus deseos, ¿sí? Y se cree más genial porque en teoría no sufre, porque no se complica. Y es más genial que esas otras personas que son complicadas, que son estudiosas, que se controlan, que se cohíben de cosas, que se sacrifican, de esa persona tan rara, ¿sí? Entonces se creen geniales, ¿sí? Y nadie se sale de un estado en el cual se considera genial. Es muy difícil salir de ahí. Y en el otro espectro tenemos entonces las personas que son muy intelectuales, que leen mucho, que reflexionan, que analizan, que tratan de llevar a ciertos proyectos. Por lo tanto, al leer tanto se considera una persona genial, se considera que sabe más, que tiene toda la razón, ¿sí?
Entonces se ancla y se encostra, ¿sí? Por inventar términos. Se mete ahí adentro y se aferra a esas ideas porque considera que tiene la razón, porque considera que es más inteligente que cualquiera. Porque hay un gran problema hoy en día. Las personas que ven que las personas que leen mucho son muy inteligentes y no. Porque es que la inteligencia nace de tú estar dentro de una situación, obviamente adquirir una información, pero coger esa información y contrastarla con la realidad y verse obligado a tomar unas decisiones, ¿sí? Y solamente cuando se ve obligado a tomar unas decisiones, a hacer unos sacrificios, es cuando sabe de la realidad de la situación y por lo tanto ya para la próxima aprendió de manera real y toma decisiones inteligentes, ¿sí? Pero una persona que solamente imagina cosas es una persona fantasiosa, ¿sí? Pero bueno, en su imaginación considera que es el tipo más genial de este mundo y es muy difícil que salga de ahí, ¿sí? Y lo puede llevar a ser una persona fría, escéptica. No va a haber otro tipo de realidades. Y si usted no ve otro tipo de realidad, usted no va a poder solucionar sus problemas. Porque el problema que usted tiene en estos momentos es que usted tiene unos problemas porque tiene unos conocimientos equivocados. Y si tiene conocimientos equivocados no va a poder entender otro tipo de realidades. O no va a tener acceso a otro tipo de conocimientos, ¿sí? O es porque no tiene acceso a unos conocimientos que le pueden servir para solucionar su vida. Pero como se considera tan genial, usted no va a plantearse si está equivocado. Usted no se va a plantear, ¿eh? Entonces, es ahí cuando entonces el dolor viene como una respuesta y le dice, vea, tin, 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 le da unas cachetadas y le dice, es que no es así como usted está diciendo. Ah, pero es que yo tengo la razón. No, porque te duele, porque estás sufriendo, porque tenés problemas. No tenés la razón. Eso es lo que te está diciendo el dolor. Y entonces ya cuando el dolor es agudo, ya la persona se empieza a decir, ah, tengo que buscar otra alternativa. Y generalmente las alternativas y las soluciones que buscan son las salidas rápidas, que ahí viene otro problema en las que las personas se meten. Las personas, para salir de sus dolores, buscan lo primero que encuentran por ahí que suena bonito, pero no reflexionan acerca de las consecuencias de eso. No quieren saber de soluciones a largo plazo, ¿sí? Sino soluciones cortoplacistas. A ver, ¿qué me esto? Sí, venga, pásemelo, no me importa, ¿sí? Eso es lo que sucede. Entonces, ya las personas salen de un problema y se meten en otro problema, ¿sí? Que como que esta pirámide me va a dar la solución y me va a hacer rico, no, eso, venga para acá. Que eso del trabajo constante y a largo plazo, no, eso es, ¿para qué, hombre? Venga, véndame esta pirámide de acá y yo quiero creer que voy a salir rico de aquí a mañana, ¿sí? Que como que poder, que esto me da poder, pero mire que ese poder implica que usted tenga que sacrificar su individualidad. No, no importa. ¿A quién hay que apoyar? Venga, yo firmo acá. Tin. Así funciona todo, ¿eh? Personas escapando de la realidad. Pero bueno, ya se nos está terminando los 30 minutos. Entonces, solamente un recorderis que lo que puedes hacer es tú mismo construir tu propia vida, ¿sí? Tú mismo, gradualmente, para eso tú necesitas solucionar tanto conflicto. Y tú gradualmente tienes que conservar tu energía personal, ¿sí? Utilizar tus pensamientos, utilizar tus emociones en enfocarla en las acciones que tú necesitas para mejorar tu vida, ¿sí? Eso es el uso de la energía personal. Entonces, bueno, para eso tenemos un curso completo, curso de desarrollo de potenciales, nuevamente lo repito, pero es importante repetirlo porque este curso es únicamente, porque es que me dirán ustedes, Harold, sí, me estás dando el problema, pero ¿dónde está la solución? Bueno, allá está la solución, ¿sí? Ahí están todas las claves. Acá solamente te hablo de gestionar emociones, pero si es de acumular fuerza, pues entonces para eso hay otro curso mucho más amplio. Nos vemos entonces en un próximo video.